acuerdo? Ya, perfecto. Pueden ver la diapositiva, ¿verdad? Sí, se ve. Ok, gracias, Santiago. Bien, nosotros, la clase pasada, o la última clase que tuvimos, digamos, antes de la interrogación, antes de las ayudantías y todo eso, estuvimos viendo en la última parte sistemas multicomponentes, ¿ya? Y en estos sistemas multicomponentes comenzamos a trabajar con el más sencillo de todos los ejemplos que podíamos ver de una disolución o un sistema multicomponente que era una mezcla gaseosa ideal, ¿cierto? Y alcanzamos a definir algunos, bueno, vimos cuál era la imagen que nosotros teníamos de una mezcla gaseosa ideal, donde lo más importante probablemente sea el poder despreciar o el despreciar el volumen de las moléculas, ¿verdad? Y también pensar en que no sufren o no experimentan interacciones moleculares entre ellos. También estaba que tenían que obedecer la ecuación de estado que mostramos aquí en esta diapositiva, que es del tipo de ecuación de estado de un gas ideal, donde los moles, que son en el caso para una mezcla, son reemplazados por los moles totales, ¿cierto? Entonces tenemos que la ecuación que debe obedecer una mezcla gaseosa ideal es P por B es igual a N totales por R y por T, donde estos N totales son la suma, la sumatoria de los moles de todos los componentes presentes en la mezcla, ¿cierto? En la mezcla homogénea o disolución de estado gaseoso. También dijimos algo respecto a las presiones en un esquema tal como que les estamos mostrando, como que estoy mostrando en esta diapositiva. Si tenemos el gas I separado en un compartimiento de otro compartimento en que tenemos la mezcla gaseosa ideal, y dentro de la pared que los separa es permeable al gas I, la presión parcial de I en el compartimento en que está la mezcla gaseosa ideal debería ser igual a la presión parcial del gas en el compartimento donde está puro. Entonces, PI debe ser igual en ambos lados, en ambos compartimentos. ¿De acuerdo? Y también alcanzamos a decir que cuando la mezcla gaseosa se forma por mezclado isotérmico de los componentes puros, la entalpía de mezcla, vale decir, la diferencia de la mezcla o de la entalpía de la mezcla o disolución, menos la entalpía de los componentes puros, es cero. Y eso está expresado en esta ecuación que está aquí abajo, donde tenemos que el delta H mezcla va a ser la suma de las entalpías molares de los componentes puros multiplicado por su número de moles, menos la suma de las entalpías, perdón. El primer término es la sumatoria de las entalpías molares parciales de los componentes en la disolución o mezcla gaseosa ideal, multiplicado por los números de moles de en que están presentes cada uno, menos la suma de los moles de cada uno de los componentes multiplicado por la entalpía cuando están puros, ¿ya? Y eso es igual a 0, de acuerdo a esta exigencia para que tenga un comportamiento ideal, ¿ya? De la primera condición aparecía que P por B es igual a los moles totales por R por T, ¿verdad? Y donde los moles totales son la suma de los moles del componente 1, moles del componente 2, etcétera, hasta sumar tantos moles como componentes tengan la disolución. Y esto es igual a la presión total, es igual a moles 1 por RT partido por B, más moles 2 por RT partido por B, etcétera. ¿De acuerdo? Hasta llegar hasta el último de los componentes que están presentes en la mezcla gaseosa ideal, ¿cierto? Y aquí es preciso notar que el volumen por el cual estoy dividiendo los moles por R y por T, ¿cierto? Para cada caso, para el componente 1, para el componente 2 y todo, estoy multiplicándolo por el mismo volumen. Vale decir, si yo tengo un componente 1, voy a tener el número de moles 1,
y lo divido por un volumen B. Y tengo el componente 2, el volumen disponible es el mismo volumen, B, ¿verdad? En estricto rigor, si no fuera un gas ideal, para el segundo de los casos, el volumen, debería uno restarle el volumen que ocupan las partículas 1, ¿cierto? Y así sucesivamente. Para el 3, el volumen que ocupan las partículas del tipo 2 y el tipo 1, etc. Pero como se asume que el volumen de las moléculas es despreciable, entonces esto está indicando que para cada uno de los gases, el volumen disponible es el volumen total del recipiente. ¿De acuerdo? Y esto es lo que expresa la ley de Dalton, que me dice que la presión total es igual a los moles totales por R por T partido por B, ¿verdad? Donde tenemos que la presión total va a ser igual a una presión 1, una presión 2, etcétera, tantas sumas de presiones parciales como componentes tenga en la disolución, y para cada una de estas presiones, P1 y P2, el volumen considerado es el mismo, y es el volumen total disponible. ¿De acuerdo? Entonces, la presión de una mezcla gaseosa ideal es la suma de las presiones que cada gas ejercería si estuviera solo. Eso es la ley de Dalton, ¿cierto? Entonces, ahora tenemos que recalcar el hecho de que estamos en presencia de disoluciones, de sistemas multicomponentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a ver que ahora las propiedades molares cambian. Entonces, nosotros tenemos que considerar que para una propiedad termodinámica determinada X, por ejemplo, como la que aparece acá en la diapositiva, cuando nosotros trabajamos con sistemas de un solo componente, sustancias puras, ¿verdad? Esa propiedad X era dependiente de la temperatura, de la presión y de la cantidad de materia que había, que eran los moles de la sustancia pura, ¿cierto? Y dividíamos por la sustancia o sea, dividíamos por los moles del compuesto que yo tenía, ¿verdad? Para independizarnos de la cantidad de materia, y nos queda que una propiedad intensiva era la propiedad molar respectiva, ¿verdad? Y que era función solamente de la temperatura y presión, porque ya estábamos considerando que era para un mol, ¿verdad? Ahora, cuando tenemos un sistema multicomponente, esta propiedad, además de ser dependiente de la temperatura y la presión, va a ser dependiente de la composición de la disolución. Vale decir, va a depender de los moles del componente 1, de los moles del componente 2, etcétera, ¿verdad? Y basta con que varíe uno de los moles de los componentes cuando ya varía toda la disolución, entonces ya estamos hablando de otras condiciones, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo hago la diferencial exacta de esta propiedad, ahora, la diferencial exacta de la propiedad X, un sistema multicomponente, me aparece la derivada parcial con respecto a la temperatura, a presión constante y composición constante por un dt, más la derivada parcial con respecto a la presión, a temperatura constante y composición constante por un dt. Pero me aparece también una sumatoria de propiedades molares parciales, ¿de acuerdo? Que es esta que yo encerré con rojo acá. Y esas propiedades molares parciales, esta sumatoria, que está aquí, sería, por ejemplo, la derivada parcial de la propiedad con respecto a los moles del componente 1, a temperatura constante, presión constante, moles del componente 2 y moles del componente 3 constantes por un dn1. Aquí estoy asumiendo que estoy en un sistema de 3 componentes, 1, 2 y 3, más la derivada parcial ahora con respecto a los moles 2, a temperatura constante, presión constante, moles de 1 y moles de 3 constante por un dno2, más la derivada parcial de la propiedad X con respecto ahora a los moles 3, considerando temperatura constante, presión constante, moles 1 constante y moles 2 constante por un dn3. ¿Ya? Entonces me aparecen dentro de la derivada parcial de la propiedad de estado todas estas derivadas parciales con respecto a los moles de cada uno de los componentes, que son los que se resumen en esa sumatoria, ¿cierto? Porque estoy añadiendo mayor número de variables a la función. Ahora,
cuando nosotros hacemos la derivada, por ejemplo, del volumen molar parcial, definiendo cada una de estas propiedades como una propiedad molar parcial, el volumen molar parcial va a tener ahora la definición de derivada del volumen con respecto a los moles de I, considerando temperatura constante, presión constante y todos los moles J que sean distintos de I constantes. ¿De acuerdo? Entonces aquí cambia el concepto de propiedad molar y pasa a ser propiedad molar parcial. Recuerden, cuando nosotros trabajamos con sustancias puras, simplemente se dividía la función para el volumen molar, se dividía la función por el número de moles, porque estamos con un componente puro. Ahora se trata de un volumen molar parcial, porque forma parte de una disolución, forma parte de un todo, por eso es parcial, ¿cierto? Y la definición de la propiedad molar parcial es distinta. Ahora ya no es una simple división, sino que es una derivada parcial, es una razón de cambio, es cómo cambia el volumen cuando cambia los moles del componente I, considerando temperatura constante, presión constante y todos los moles distintos de I constantes. De igual manera, la energía libre molar parcial, que sería del componente I, que I aquí, si es que yo reemplazo X por la energía libre, ¿verdad? Esa energía libre molar parcial va a ser la derivada de la energía libre con respecto a los moles de I, considerando temperatura constante, presión constante y todos los moles J distintos de I constantes. ¿Ya? Y esa es la que se conoce como potencial químico ahora. ¿De acuerdo? Aquí hay un problema con Profe, las... Sí, cuando dice MJ son, dijo, todos los moles de los gases que no sean el que se está derivando, ¿no? claro, Ya. claro. Entonces aquí yo voy a hacer lo siguiente, voy a tratar de cambiar este signo porque este signo está mal. Ahí, ahora sí. ¿Ya? Por ejemplo, cuando estoy hablando del J, lo que yo quiero decir es que tengo hartos componentes, el 1, el N2, el NI, hasta llegar al último, que generalmente el último se dice como J. Entonces uno dice todos hasta llegar al J. Entonces, cuando yo, por ejemplo, digo que el componente 1 está constante, ¿verdad? O sea, lo estoy derivando con respecto al componente 1, todo el resto de los componentes debe estar constante. Entonces, por eso digo, y todos los moles de 1, o sea, todos los moles de la especie que sean distintos de 1 constantes. ¿De acuerdo? Si estoy derivando con respecto a los moles 2, serían todos los moles distintos a los moles 2 constantes. ¿Mm? Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bien, entonces me cambia el concepto de potencial químico y eso es súper importante. Y la energía libre molar ya no es una energía libre molar simplemente dividiendo por el número de moles, sino que ahora recuerden ustedes que tenemos el apellido parcial, propiedad molar parcial, ¿verdad? Porque forma parte de un todo y pasa a ser una derivada parcial, pasa a ser una razón de cambio. ¿Cómo cambia la propiedad cuando cambio los moles del componente I? Sea el volumen, sea la energía libre, sea la entalpía, la entropía, etcétera, ¿cierto? Y eso es como una relación, una velocidad de cambio, una razón de cambio, ¿verdad? Es como si yo estuviera hablando de una velocidad, por eso se habla de velocidad de cambio, porque en una velocidad uno ve cómo cambia la distancia con respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces eso es una velocidad. Por eso se habla de una velocidad de cambio, pero en este caso de la energía libre con respecto a los moles, del volumen con respecto a los moles. No sé si alguien tiene alguna otra consulta. Sí, la verdad que sigo sin entender qué es XY. Es XY.
la propiedad molar parcial. Ya, mira, déjame ir a la anterior. Este XY. Sí, ese aquí. Este XY va a ser, por ejemplo, va a ser la derivada parcial de la propiedad X con respecto a los moles de Y, considerando temperatura constante, presión constante y todos los moles de los componentes distintos de Y constantes. ¿Y por qué yo querría calcular esa deriva parcial? ¿Por qué la ¿Qué quieres implicancia calcular? tiene? Porque en el fondo esto es cómo cambia la propiedad cuando estás cambiando los moles de I. ¿De acuerdo? Si tú tienes esta propiedad X va a ser función de temperatura, presión, moles, etc. ¿Cierto? Moles de 1, moles de 2, moles de 3. Entonces, el cambio de la propiedad con respecto a los moles de I, ¿verdad? Es lo que te mide la contribución esta. ¿Ya? Pero si yo llevase esto a un ejemplo en un pistón, por ejemplo. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, lo vamos a ver en el caso de volúmenes molares parciales y ahí te va a quedar claro. ¿Ya? Así tal vez es un poco difícil imaginarlo, pero cuando vemos el ejemplo de volúmenes parciales, eso se ve bastante más claro. ¿Tú me querías preguntar algo más? Gracias. Sí, no lograba darle un contexto a lo que estábamos viendo, entonces trataba como de aterrizarlo un poco. Pero si me dice que lo vamos a ver después, lo vemos después. Sí, mejor. Yo creo que lo vamos a ver después, porque es mejor cuando uno lo ve con un ejemplo más tangible, ¿ya? Pero en el fondo, quiero que se queden con la idea de que esta sumatoria de todas las propiedades X sub Y, si yo tengo tres componentes, o dejémoslo en dos componentes, N1, N2, esto significa que aquí voy a sumar X1 molar por Dn1 más X2 molar por Dn2. ¿De acuerdo? Y el X1 molar va a ser la derivada parcial de X con respecto a los moles 1, considerando los moles 2 constantes. Y viceversa para el X2 molar. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el principal cambio que nosotros tenemos cuando trabajamos de sistemas multicomponentes. ¿Ya? Ahora, para el caso del hidrógeno, cuando nosotros tenemos un sistema similar al que hablábamos cuando teníamos una mezcla gaseosa ideal separada de uno de los componentes puros, con una membrana permeable a uno de los componentes, aquí tendríamos el caso de una mezcla en que tenemos nitrógeno e hidrógeno, separado de hidrógeno puro, y una membrana de paladio que es permeable solamente al hidrógeno. Entonces, estas son las condiciones para que una mezcla sea gaseosa ideal, para que esta mezcla entre nitrógeno e hidrógeno sea gaseosa ideal, tendría que cumplirse que la presión del hidrógeno en el lado izquierdo sea igual a la presión parcial del hidrógeno en el lado derecho, ¿cierto? ¿Ustedes creen que eso es factible en un sistema real? No. No, ¿cierto? Porque si estamos en un sistema real, aquí tenemos nitrógeno también presente. Nitrógeno va a contribuir y va a hacer que la presión que el hidrógeno fluya de la derecha a la izquierda hasta que se igualen las presiones totales, no las presiones parciales, ¿cierto? No esta presión parcial con esta, sino que se deberían igualar las presiones totales. Pero, ¿por qué ocurre eso? Porque ahí, en ese concepto, si nosotros pensamos en que va a existir ese efecto, estamos suponiendo que el hidrógeno, en cierta manera, percibe la presencia del nitrógeno. Pero el esquema de una mezcla gaseosa ideal me dice que el volumen es despreciable y no tienen interacciones, entonces el hidrógeno no tiene por qué percibir en ese esquema la presencia del nitrógeno, ¿verdad? Entonces por eso se plantea la hipótesis, ¿verdad?, de que la presión del hidrógeno en el sistema puro tenga que ser igual a la presión del parcial del hidrógeno en la mezcla, ¿ya?
¿Por qué eso ocurriría si los volúmenes fuesen realmente despreciables y no existieran interacciones? Cosa que no podemos decirlo, porque para que un volumen sea despreciable, así 100% despreciable, es porque no existe. Si no tiene volumen, no existe, ¿verdad? Entonces ese es el extremo. Y las interacciones siempre van a estar presentes, aunque sea en muy poca magnitud, siempre van a estar presentes las interacciones. Entonces, con esto les quiero decir que la imagen de una mezcla gaseosa ideal es, tal como lo es de un gas puro ideal, es una ley límite, que a lo más nos podemos aproximar a un comportamiento similar a lo ideal, pero jamás vamos a tener un comportamiento 100% ideal, porque es algo que no puede ocurrir. ¿Ya? Entonces, si trabajamos con este esquema, nos está diciendo esto, que la presión del hidrógeno puro va a ser igual a la presión del hidrógeno en la mezcla. Esa es la definición de mezclas gaseosas ideales. Y para que esté en equilibrio, el potencial químico del hidrógeno en el lado izquierdo tiene que ser igual al potencial químico del hidrógeno en el lado derecho, ¿cierto? Por lo tanto, el potencial químico del hidrógeno puro, acá, nosotros sabemos que está dado por una expresión de este tipo, que es el potencial químico del hidrógeno a una atmósfera, que va a ser función de la temperatura en la que estemos trabajando, más RT por el logaritmo natural de la presión de hidrógeno. Eso lo dedujimos nosotros cuando calculamos el potencial químico para una sustancia pura, en este caso un gas, que sería el hidrógeno. Pero como estamos diciendo que en el equilibrio ambos potenciales son iguales, esto es igual también al potencial químico del hidrógeno en la mezcla, ¿cierto? Entonces yo puedo escribir que el potencial químico del hidrógeno en la mezcla va a ser igual al potencial químico del hidrógeno a la presión de una atmósfera y a la temperatura T, más RT, logaritmo natural de la presión del hidrógeno. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esta expresión, el nitrógeno no aparece, el nitrógeno no está. Entonces, claramente el nitrógeno no ejerce ningún efecto en el potencial químico del hidrógeno en la mezcla, ¿ya? Y eso solamente es algo que nos podemos imaginar, pero no va a ocurrir. O sea, nos podríamos acercar a un comportamiento de ese tipo, pero no es así. O sea, lo que vamos a tener siempre es un gas real. El caso de estudiar gases ideales es como para tener una guía y acercarnos hasta al comportamiento real, ¿verdad? Pero es una ley límite, ¿ya? Si uno generaliza esto, uno podría decir que el potencial químico del componente I en una disolución gaseosa como esta sería igual al potencial químico de I a la presión de una atmósfera, que sería función de la temperatura, más RT, logaritmo natural de la presión P sub I en la mezcla. ¿Ya? Y esto me está diciendo que a una determinada temperatura, la presión determina la energía libre molar de un gas ideal, y a mayor temperatura, mayor energía libre, ¿cierto? Entonces, tenemos que a mayor presión, mayor energía libre. Si aumenta la presión, aumenta el potencial químico, aumenta la energía libre molar parcial del componente I en la mezcla, ¿cierto? Nosotros sabemos que un estado alto de energía libre no va a ser bueno, entonces el gas siempre va a buscar disminuir su presión de tal manera de alcanzar el menor potencial químico y no ir contra la ley que dice que en un proceso espontáneo siempre se va hacia un aumento de presión y una disminución de la energía libre en mi sistema, ¿ya? Ahora, como la presión parcial P sub I va a ser igual a la fracción molar de I por P, ¿ya? Esto que está acá, PI es igual a la fracción molar, vale decir los moles de I partido por los moles totales multiplicado por la presión, ¿cierto? Por una mezcla gaseosa ideal. Por lo tanto, este PI que está acá, yo lo puedo reemplazar por este producto. Y me queda ahí el logaritmo natural de X sub I por P. Y esto lo podemos nosotros reordenar, este RT, logaritmo natural del producto entre X sub I y P, lo puedo dividir como la suma de RT logaritmo natural de X sub I más RT logaritmo natural de P, ¿cierto? Pero si reúno el término logaritmo natural de P con este otro, yo puedo definir un nuevo potencial
potencial químico de I, que va a ser a temperatura T, pero a la presión P, a esa presión, acá, más RT logaritmo natural de la fracción molar de I. Y esto me dice, ¿verdad?, que las propiedades termodinámicas de una mezcla de gaseosas ideales pueden expresarse en términos de las correspondientes propiedades de los componentes puros. ¿De acuerdo? Entonces, podemos relacionarlo con la fracción molar de X sub I o con la presión T sub I del gas I en la mezcla. Por ejemplo, o cuando queremos trabajar con un sistema en el cual queremos determinar el delta G de mezcla y el delta S de mezcla. Queremos determinar la diferencia de la energía libre de mezcla y la diferencia de la entropía libre, perdón, de la entropía de mezcla. Consideramos el siguiente modelo. Yo tengo un compartimento, o sea, de 3 compartimentos unidos, ¿verdad?, separados por unas membranas o paredes que pueden ser eliminadas en cierto momento. La primera va a contener los moles de un componente 1, N1 moles del componente 1 a una temperatura y presión determinada, los moles del componente 2 en la segunda a una temperatura y presión determinada, y los moles del componente 3 en la tercera a una temperatura y presión determinada. Misma temperatura, misma presión. ¿Qué pasa si en algún momento yo puedo remover estas paredes? Se produce el mezclado de los gases y tengo la mezcla gaseosa final, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer un mezclado isotérmico, ¿verdad? Y esto significa que parto de los componentes puros y llevo a la mezcla. Y eso es lo que se conoce como, si yo calculo el delta G, va a ser el delta G de la mezcla. Y si calculo las entropías, va a ser el delta S de la mezcla. Si calculo los volúmenes, va a ser el delta B de la mezcla, y así sucesivamente. Entonces, considerando la energía libre de mezcla, o considerando la energía libre, para la condición inicial nosotros vamos a tener una energía libre en el compartimento 1, uno en el compartimento, perdón, en el A, en el B y en el C, donde están los moles 1, moles 2 y moles 3 respectivamente. Entonces voy a tener la energía libre molar del componente 1, en el que va a estar en el compartimento A, va a ser igual a los moles de 1 por G1 molar. El asterisco es para diferenciar que estamos con componente puro en esta condición. Lo mismo para el componente 2 y lo mismo para el componente 3, porque estamos en la condición inicial. Entonces voy a tener un G1, un G2, un G3, que va a estar dado por N1 por G1 molar puro, N2 por G molar 2 puro y N3 por G molar 3 puro, ¿verdad? Y ese G1 molar, G2 molar y G3 molar, todos puros, son iguales a N1 por el potencial químico de 1, N2 por el potencial químico de 2 y N3 por el potencial químico de 3, porque nosotros definimos para un sistema puro de una sustancia que el G molar era igual al potencial químico puro. Entonces, esto sería la condición inicial. Y el G total que tengo inicialmente va a ser la suma de estos tres, ¿cierto? Entonces va a ser la suma de N1 por el potencial químico de 1 más N2 por el potencial químico de 2, N3 por el potencial químico de 3. Y eso yo lo represento de esta forma como una suma en I de N sub I por el potencial químico de I. ¿De acuerdo? Para la condición final, el G final aquí va a ser, la energía libre final va a ser N1 por G1 molar parcial, más N2 por G2 molar parcial, más N3 por G3 molar parcial. Y eso es N1 por el potencial químico de 1 en la mezcla, N2 por el potencial químico de 2 en la mezcla, N3 por el potencial químico de 3 en la mezcla, y eso lo puedo yo resumir en esta suma en I de los moles de I por cada uno de los potenciales químicos de I. Nótese que aquí hay una diferencia grande que está dada por ese asterisco. En este caso estoy hablando de potenciales químicos puros y aquí potenciales químicos parciales. Entonces estos potenciales químicos son energía libre partido por el número de moles, y estos otros son derivadas de la energía libre con respecto a la variación del número de moles, considerando temperatura constante, presión constante y todo el resto de los moles distintos de I constantes. Entonces, Gm va a ser igual a G final menos G inicial. Y va a ser esa sumatoria que habíamos obtenido anteriormente menos esta otra sumatoria, ¿verdad? Y tenemos
que por propiedades de sumatoria, la resta de sumatorias es igual a la sumatoria de la resta. Entonces, y aquí saco factor común, moles de I por el potencial químico de I menos el potencial químico de I puro. ¿Ya? Ahora, como nosotros vimos anteriormente que el potencial químico podía ser expresado en función de la fracción molar de I, ¿verdad? Este potencial químico de I menos el potencial químico de I asterisco, o puro, va a ser igual a RT, logaritmo natural de la fracción molar de I. Y el delta G de mezcla, este delta G de mezcla, ¿verdad? Va a ser, aquí yo reemplazo potencial químico de I menos potencial químico de I asterisco por RT, logaritmo natural de la fracción molar de I. Entonces me queda que el delta G de mezcla va a ser la sumatoria de los moles de I multiplicado por RT, logaritmo natural de la fracción molar de I. RT puede salir fuera de la sumatoria como constante si tenemos que el delta G de mezcla va a ser igual a RT por la sumatoria de los moles de I, logaritmo natural de la fracción molar de I. Ahora yo puedo multiplicar y dividir por moles totales. Si multiplico por moles totales, me aparece ese mole total, y si divido por moles totales, lo meto aquí y divido moles de I por los moles totales, y me queda fracción molar de I. Entonces me queda que el delta G de mezcla va a ser igual a los moles totales por R por T, y por la sumatoria de la fracción molar de I, logaritmo natural de la fracción molar de I. ¿Ya? Y esta sería la expresión del delta G de mezcla para la formación de una mezcla ideal. ¿Ya? Y ese delta G de mezcla ideal, nosotros tenemos que considerar que el delta G de mezcla va a ser igual al delta H de mezcla menos T por un delta S de mezcla. ¿Verdad? Aquí estamos aplicando que G es igual a H menos T por S, ¿cierto? Entonces, para cuando hablamos de delta G de mezcla, sería delta G de mezcla igual a delta H menos T por delta S de mezcla. Y la diferencial del delta G de mezcla, nosotros sabemos que va a ser del tipo menos delta S de mezcla por un dt más delta B de mezcla por un dp. Entonces, si diferenciamos a temperatura, o sea, si diferenciamos con respecto a la temperatura el delta G de mezcla a P constante y composición constante, la derivada del delta G de mezcla con respecto a la temperatura me va a dar el delta S de mezcla con signo negativo, menos delta S de mezcla. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el delta S de mezcla yo lo puedo calcular derivando esta expresión con respecto a la temperatura. ¿Sí? El delta G de mezcla, ¿verdad? Nosotros tenemos que el delta G de mezcla va a ser n totales por R por T y por E, por la sumatoria de fracción molar de I por el logaritmo natural de la fracción molar de I. Si lo derivo con respecto a la temperatura, me desaparece esto y me queda que esa derivada va a ser igual a n totales por R, sumatoria de x sub i, logaritmo natural de la fracción molar de I. Entonces el delta S de mezcla va a ser igual a menos los moles totales por R y por la sumatoria de fracción molar de I por logaritmo natural de la fracción molar de I. Ahora, como el delta G de mezcla es igual al delta H de mezcla menos T por delta S de mezcla, nosotros tenemos una expresión para el delta G de mezcla que está aquí, ese sería el delta G de mezcla, voy a tener que eso va a ser igual al delta H de mezcla, menos temperatura por este delta S de mezcla, que es menos n totales por todo eso, y aquí me puedo dar cuenta que este término se me anula con este otro término, y me queda que el delta H de mezcla es igual a 0, cosa que nosotros ya habíamos visto como condición necesaria para una mezcla gaseosa ideal. Su delta H de mezcla tiene que ser igual a 0. Y si nosotros calculamos el delta B de mezcla, nosotros el delta B de mezcla podríamos calcularlo de esta expresión si derivamos el delta G de mezcla con respecto a la presión, a temperatura constante y composición constante. Entonces, sí, Martín, perdón. Sí, me quedé un poquito atrás con la derivada en T. ¿Por qué estamos derivando el delta G en función de T? ¿Acá este?
Sí. Ya, el delta G de mezcla lo estamos derivando con... Aquí nosotros tenemos que la derivada del delta G de mezcla es... ¿Te acuerdas de la relación que nosotros teníamos de la ecuación 4 que nosotros vimos en un momento que decía que dg es igual a menos s de t más b por un dp? Sí, eso sí me acuerdo. Ya, entonces, dg es igual a menos s de t más b por un dp. Aquí lo estamos haciendo con delta. La derivada de delta G va a ser igual a menos delta S de mezcla por un dt más delta B de mezcla por un dp, ¿cierto? Entonces yo para poder obtener el delta S de mezcla, ¿sí? Considero presión constante y tengo que la derivada del delta G de mezcla con respecto al dt me da menos delta S de mezcla, que es esto que está aquí, ¿cierto? Entonces para obtener el menos delta S de mezcla, yo tengo la función del delta G de mezcla que calculé acá. Para obtener el menos delta S de mezcla, tengo que esta expresión derivarla con respecto a la temperatura, considerando presión y composición constante. Entonces va a ser esto constante, es una constante multiplicado por T, y la derivada de eso va a ser igual a la constante, vale decir, moles totales por R y por todo eso. ¿Ya? Y así le cambiamos el signo y obtenemos el menos delta S. Si yo quiero Ya. ahora obtener el delta B de mezcla, tendríamos que derivar el delta G de mezcla, pero con respecto a la presión a temperatura constante. Y eso es lo que queremos hacer acá, para calcular el delta B de mezcla, derivo el delta G de mezcla, tengo el delta B de mezcla, derivo el delta G de mezcla con respecto a la presión a temperatura constante y composición constante, ¿de acuerdo? Y recordemos que delta G de mezcla está dado por esta expresión, en totales por R por T, y por eso, si estamos a composición constante y a temperatura constante, todo esto es una constante, entonces estamos derivando una constante con respecto a la presión, y eso es igual a 0. Y nosotros habíamos dicho que para un comportamiento ideal, el delta B de mezcla tenía que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque en el fondo yo estoy asumiendo que los volúmenes son despreciables, entonces si yo estoy mezclando volúmenes despreciables, no voy a tener un cambio de volumen, claramente, porque todos despreciables. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros confirmamos que el delta B de mezcla tiene que ser igual a 0 para una solución ideal, y el delta H de mezcla tiene que ser igual a 0 para una solución ideal, el delta G de mezcla tiene que ser igual a n totales por R por T por la suma de la fracción molar de I, logaritmo natural de la fracción molar de I. ¿Ya? Y el delta S de mezcla tiene que ser igual a menos n totales por R por la sumatoria de X sub I, logaritmo natural de la fracción molar de I. Entonces, con esto nosotros somos ahora capaces de decir que, que las soluciones ideales, ¿verdad?, tienen que cumplir con una serie de condiciones, que son que el delta B de mezcla es igual a 0, que el delta H de mezcla es igual a 0, que el delta S de mezcla está dado por esta expresión, y que el delta G de mezcla está dado por esta expresión que está acá. ¿De acuerdo? Ahora, como vimos anteriormente, volviendo a lo de la propiedad extensiva X, nosotros, cuando tenemos un sistema multicomponente, definimos la propiedad molar parcial correspondiente, ¿verdad?, como la propiedad molar parcial la definimos como la derivada de la propiedad X con respecto a los moles de I a temperatura constante, presión constante, y todos los moles que sean distintos al I constantes. ¿Ya? Entonces, recuerden ustedes que como la propiedad va a ser función de la temperatura, de la presión, de los moles del componente 1, del componente 2, del componente 3, hasta llegar hasta el último J, ¿verdad? Yo podría, la diferencial exacta, expresarlo de esta manera.
de X va a ser igual a la derivada de X con respecto a T, a temperatura constante, ¿verdad? Y composición constante por un dt, derivada de X con respecto a P, a temperatura y composición constante por un dP, y me va a aparecer la derivada de X con respecto a los moles del componente 1, a temperatura constante, presión constante y todos los moles distintos de 1 constante por un dN1, después para el dN2, para el dN3, etc. Entonces, aparece esa sumatoria de las propiedades molares parciales de cada uno de los componentes, ¿verdad? Cuando sacamos la diferencial exacta. Ahora, a temperatura y presión constante, ¿verdad? Si yo considero temperatura constante y presión constante, se me van los dos primeros términos, ¿cierto? Y me queda que la diferencial de la propiedad va a ser igual solamente a la suma de I, o sea, la suma en I de la propiedad molar parcial de I por un dNI. Si tengo dos componentes, insisto, esto sería X molar parcial de 1 por un dN1 más X molar parcial de 2 por el dN2, ¿cierto? Entonces, y si integro eso, esta propiedad X ahora va a ser la suma de los moles del componente I por la propiedad molar parcial de I. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos con un sistema de dos componentes, el X va a ser los moles del componente 1 por la X molar parcial de 1 más los moles del componente 2 por la propiedad molar parcial del componente 2. Si esto fuese el volumen de la disolución a temperatura y presión constante va a ser igual a los moles del componente 1 por el volumen molar parcial de 1 más los moles del componente 2 por el volumen molar parcial del componente 2. ¿Ya? Y cada uno de esos sumando, por ejemplo, el N1 por el volumen molar parcial de 1 o los moles del componente 2 por el volumen molar parcial de 2, van a ser la contribución que tiene el componente I a esa propiedad de la disolución. ¿De acuerdo? Entonces, N sub I por la fracción molar de I es la contribución del componente I a la propiedad extensiva de la solución. Y esa propiedad molar parcial es una propiedad de la solución y no del componente I solamente, porque nótese que está definido de esta manera, ¿cierto? No depende del componente I solamente, ¿verdad? Va a depender de la temperatura que yo elija, de la presión que yo elija y la composición fija que yo elija, ¿cierto? Entonces, voy a tener una propiedad molar parcial distinta si cambio la temperatura, si cambio la presión o si cambio la composición. Entonces, no depende solamente del componente I, sino que depende de la disolución. ¿Ya? Por eso se dice que la propiedad molar parcial I es una propiedad de la solución y no del componente I solamente. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, aquí se responde un poco la pregunta respecto a ¿por qué yo quiero obtener la propiedad molar parcial, que va a ser la diferencial de X con respecto a los moles de I? Porque si yo mido esto, voy a estar midiendo la contribución que hace el componente I a esa propiedad de mi sistema. ¿Ya? Entonces, si hablamos de disoluciones, ¿verdad? A manera de resumen, tenemos que es una mezcla homogénea de especies químicas, puede ser gaseosa, puede ser líquida y puede ser sólida. Puede ser binaria, ternaria, multicomponente, ¿cierto? Para la descripción termodinámica vamos a requerir temperatura, presión, volumen y composición, ¿cierto? ¿Y cómo se caracterizan las disoluciones? A través de las funciones de mezcla, que van a ser el delta S de mezcla, el delta H de mezcla, el delta G de mezcla, el delta B de mezcla. Y ese delta B de mezcla va a ser el volumen final, menos la suma de los volúmenes iniciales, que son cuando están puros. El delta G de mezcla va a ser igual a la energía libre de la mezcla final, menos la sumatoria de los moles
de cada uno de los componentes por la energía libre molar de cada componente puro. Y nosotros sabemos que la solución ideal, o la disolución ideal, el delta B de mezcla es igual a 0, el delta H de mezcla igual a 0, el delta S de mezcla está dado por esa expresión, y el delta G de mezcla está dado por esa otra expresión. ¿Ya? Ahora, las disoluciones, además para ser ideales, las disoluciones, lo anterior es válido tanto para disoluciones líquidas como disoluciones gaseosas. Para una disolución ideal, ya sea líquida o gaseosa, se va a cumplir esto, que el delta D mezcla es igual a 0, el delta H mezcla es igual a 0, y estas características que están acá, ¿de acuerdo? Para el delta S mezcla y el delta G mezcla. Ahora, si yo voy a disoluciones ideales, al estado líquido, además de cumplir con estas expresiones, tiene que cumplir con la ley de Raoult. Y la ley de Raoult me relaciona el comportamiento de la fase líquida de mi disolución que está en el estado líquido, me la relaciona con lo que le pasa al gas que está en equilibrio con esa disolución, ¿verdad? En todo momento. Entonces, la ley de Raoult, ¿qué me dice? La ley de Raoult me dice la presión de vapor de un componente sobre la disolución es igual a la presión de vapor del solvente puro por la fracción molar del componente en la solución. Vale decir, la presión parcial P sub I, estamos hablando del gas que está en equilibrio con mi solución líquida, va a ser igual a la presión del gas I puro, ¿verdad? A la temperatura que yo estoy trabajando, multiplicado por la fracción molar de I en la disolución. Entonces, esta fracción molar de I es la fracción molar de I en la disolución, mientras que PI sería la presión del gas I puro a temperatura de trabajo, y PI sería la presión parcial de I en la mezcla gaseosa que está en equilibrio con mi gas, o sea, con mi disolución a una determinada temperatura y presión. Entonces, PI es la presión de vapor del componente sobre la solución, PI0 presión de vapor del componente puro, XUI fracción molar del componente en la solución. Entonces, esto me está diciendo que si yo tengo una mezcla de dos componentes, A y B, nosotros ya sabíamos para la fase gaseosa, la presión total va a ser igual a la presión de A más la presión de B, ¿cierto? Y eso se cumple para la mezcla gaseosa que va a estar en equilibrio con mi disolución, ¿de acuerdo? Presión total igual a la presión de A más presión de B. En la fase líquida, esta ley de Raoult me está diciendo que la presión del componente I, por ejemplo, la presión del componente A, para dos componentes, va a variar con la fracción molar linealmente con una constante proporcional que es PI0. Entonces, PA va a aumentar cuando aumente la fracción molar de A, ¿cierto? Y cuando la fracción molar de A sea 1, ¿verdad? PA va a ser igual a PA0 por 1. Este va a ser el valor de la presión de A puro. Viceversa para el gas B. La presión de B aumenta cuando aumenta la fracción molar de B, y la fracción molar de B aumenta desde la derecha hasta la izquierda acá, ¿cierto? Entonces va a aumentar hasta que cuando la fracción molar de B sea 1, va a decir la fracción molar de A es 0, la presión de B va a ser igual a la presión de B puro por 1, que es lo que está aquí. Entonces yo voy a trazar, para un gas que cumple con la ley de Raoult, es posible trazar este diagrama en que yo tengo la presión del gas A, la presión del gas B, ¿cierto? En función de la fracción molar. Entonces, si yo voy a una fracción molar determinada, yo estoy, por ejemplo, aquí donde tengo el cursor, la presión total, esta presión total va a ser igual a la suma de la presión de A más la presión de B, y va a darme esto, y así sucesivamente. Entonces yo tengo representados aquí en azul la variación de la presión de A, en rojo la variación de la presión de B, y en negro la presión total. ¿De acuerdo? Cómo varían con las composiciones. Ahora,
esto estamos hablando de un comportamiento gaseoso ideal, que cumple la ley de Raoult. La ley de Raoult es una ley límite porque estamos hablando de gas ideal. La ley de Raoult, por ejemplo, está expresada aquí en los gráficos de la derecha por las líneas de segmentos, con esa y esa, para el caso de la mezcla acetona-cloroformo. Tenemos estas líneas rectas, o sea, líneas rectas con segmentos, ¿verdad? Para el caso de mezcla de acetona con disulfuro de carbono. Las líneas de segmento, insisto, me indican la ley de Raoult, pero la realidad me la está indicando estas curvas continuas. Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo ver que en la mezcla acetona-cloroformo voy a tener presiones por bajo lo que me predice la ley de Raoult. En todas las composiciones, porque aquí tengo la fracción molar, para la fracción molar de cloroformo, para la mezcla acetona y cloroformo. Entonces, la fracción molar de cloroformo es 1, y aquí en el intercepto voy a tener la presión del cloroformo puro a la temperatura que se está trabajando. Acá, cuando la fracción de cloroformo es 0, voy a tener fracción molar de acetona 1, va a tener acetona puro, y este va a ser la presión de acetona pura. Y la línea recta que une esos dos puntos me va a estar dando lo que dice la ley de Raoult para distintas fracciones molares. Sin embargo, lo que yo observo es que para todas las composiciones tengo un comportamiento que difiere de la linealidad. Tengo presiones bajo lo que predice la ley de Raoult para todas las composiciones. Estas presiones dadas por la línea continua. Lo mismo pasa si yo analizo la observación experimental para el cloroformo y para la acetona. Siempre voy a tener desviaciones, o sea, de la idealidad, y voy a tener presiones por bajo lo que predice la ley de Raoult en cada uno de los casos. Para acetona cloroformo, si yo veo acetona y disulfuro de carbono, también tengo la predicción de la ley de Raoult y claramente tengo presiones mayores a lo que me dice la ley de Raoult en todas las composiciones, tanto la presión total como las presiones de cada uno de los componentes. Entonces voy a tener este comportamiento de la izquierda cuando esté con una mezcla gaseosa ideal que obedece la ley de Raoult, pero claramente esto es alejado de la idealidad, ¿cierto? Esto es un comportamiento real de acetona, disulfuro de carbono, acetona, cloroformo. Y claramente tenemos desviaciones de la idealidad. Ahora, ¿de dónde provienen estas desviaciones? ¿Verdad? Estas desviaciones van a provenir de las distintas interacciones que existen entre los componentes, ¿ya? Para el caso de acetona cloroformo voy a tener un tipo de interacciones, para el caso de acetona y sulfuro de carbono voy a tener otra tipo de interacciones. Martín. Sí, esto lo vimos en el laboratorio general 1. Formaban unas mezclas cuyo punto de ebullición era como, o sea, como que el punto de ebullición de ambas soluciones no se podía, o sea, se volvía muy similar, no se podía separar por destilación, era algo así. Eran como disoluciones autóctonas, ¿no? No, eso es cuando se formaba un azeótropo. Un isótropo, eso. No, eso es distinto. Eso es cuando tenemos un sistema multicomponente y se forma una mezcla especial que a cierta composición presenta una temperatura de ebullición por bajo lo que presenta en todo. Entonces, en ese caso no puedes hacer una separación, por ejemplo, por una destilación. ¿Ya? Claro. Pero eso es otra cosa. Acá no, aquí no la tenemos no es por isótropo. Aquí no tenemos un azeótropo todavía. Eso lo van a ver más adelante cuando tengan la química física 2. ¿Ya? Aquí no estamos abordando el caso de azeótropos, sino que estamos hablando de el efecto que tienen las interacciones. O sea, vamos a hablar por qué se producen las desviaciones de la ley de Raoult, y esas desviaciones de la ley de Raoult se van a deber a interacciones moleculares, ¿verdad? Principalmente, para el caso de sus disoluciones ideales. Y también vamos a ver que también puede ser un efecto de tamaño, ¿ya? Pero solamente queremos ver a qué se deben esas diferencias, pero no queremos analizar el caso extremo de una diferencia, que es la formación de un isótopo. ¿Ya? Ahora,
como les mencionaba yo, acetona y cloroformo y acetona y sulfuro de carbono son dos sistemas que difieren bastante, ¿ya? Entonces, si consideramos una solución en equilibrio con su vapor a la temperatura T, la condición de equilibrio me va a decir que el potencial químico de I en la solución va a ser igual al potencial químico de I en la fase gaseosa, ¿verdad? Para un gas ideal nosotros tenemos que el potencial químico, perdón, que el potencial químico de I va a ser igual al potencial de químico I a la presión de una atmósfera más RT logaritmo natural de P sub I. Ahora, si nosotros ponemos en este P sub I lo que me dice la ley de Raoult me dice que ese P sub I va a ser igual a la fracción molar de I por PI puro, ¿verdad? Me queda que el potencial químico de I va a estar dado por esta expresión y nuevamente llevo, para el caso de una disolución, que el potencial químico de I en la disolución va a ser igual a este potencial químico más RT logaritmo natural de la fracción molar de I. ¿Qué les quiero decir con esto? Que para el caso de una solución líquida ideal, se me cumple también lo que nosotros veíamos respecto a los potenciales químicos. ¿Ya? Entonces, con eso nosotros podemos decir que para un sistema como el sistema acetona disulfuro de carbono, podemos obtener presiones por sobre lo que te dice la ley de Raoult, y por sobre la ley de Raoult significa que tenemos presiones en cada caso mayores. Y se habla de desviaciones positivas. O sea, nosotros podríamos tener desviaciones positivas o desviaciones negativas respecto al patrón ideal, que es la ley de Raoult. En este caso, acetona y disulfuro de carbono, estamos hablando de desviaciones positivas. ¿Por qué? Porque yo tengo en cada caso mayores presiones que lo que predice la ley de Raoult, ¿cierto? Y si tengo mayores presiones que lo que predice la ley de Raoult, recuerden ustedes que la presión es directamente proporcional al número de moles que va a estar en fase gaseosa. Entonces eso significa que tengo mayor número de moléculas en fase gaseosa que lo que predice la ley de Raoult, ¿ya? ¿Y por qué yo puedo tener mayor número de moléculas al estado gaseoso? Porque las moléculas pueden no sentirse cómodas de alguna manera, o sea, sus interacciones no son favorables cuando están en solución. El disulfuro de carbono no está cómodo compartiendo en fase líquida con la acetona y viceversa, la acetona tampoco está con el disulfuro de carbono. Entonces, como hay interacciones que no son favorables, prefieren pasar a la fase gaseosa. ¿Por qué? Porque en la fase gaseosa ambos componentes están más separados entre sí, por lo tanto, evitan de esa manera las interacciones que no les son favorables, ¿de acuerdo? Y se van a la fase gaseosa. Eso es para el caso de desviaciones positivas. Uno podría decir, la tendencia de los componentes a pasar a la fase gaseosa va a ser mayor en la solución que la que deberían tener si la solución se comportara como ideal. Y eso significa que cada componente prefiere su propia compañía en lugar de la compañía del otro componente. Por lo tanto, pasa a fase gaseosa y eso significa que aumente las presiones. Para el caso de desviaciones negativas, como lo que veíamos con acetona y cloroformo, teníamos que las presiones eran en todos los casos menores a lo que predecía la ley de Raoult. Entonces, en ese caso, nosotros podríamos decir que la tendencia a la evaporación es más baja que lo que predice el comportamiento ideal para las desviaciones negativas. Y este tipo de desviaciones puede ser atribuido a interacciones entre los componentes que sean inusualmente fuertes, por ejemplo, un enlace de hidrógeno, un puente de hidrógeno, ¿verdad? O algún otro tipo de interacción dipolar, etcétera, que entre la acetona y el cloroformo, que permitan que acetona y el cloroformo interaccionen bastante bien cuando están juntos en la fase líquida, ¿verdad? Por lo tanto, se sienten cómodos ahí y no pasan tanto a la fase gaseosa, incluso menos que lo que predice la ley de Raoult. En el caso anterior era lo contrario. Estos dos componentes no estaban cómodos en la fase líquida. Y eso a nivel molecular, uno lo podría tratar de dilucidar considerando las estructuras, porque aquí tenemos por ejemplo el caso de la acetona. Nosotros sabemos que la acetona es un compuesto orgánico, tiene un grupo carbonilo, ¿cierto? Tener ese grupo carbonilo le da una cierta polaridad, un momento dipolar a este enlace,
con carga positiva sobre el carbono y negativa sobre el hidrógeno, una separación parcial de carga. Y también sabemos que el cloroformo, ¿verdad? También estos enlaces entre carbono y cloro tienen la nube electrónica desviada hacia el cloro, por lo tanto esto tiene un momento dipolar neto que va hacia abajo, y entonces entre cloroformo y acetona se puede producir una interacción del tipo dipolo-dipolo en disolución, lo que significa que en disolución gaseosa, perdón, en disolución líquida, las moléculas se sienten cómodas y tratan de no pasar, o no les es tan fácil pasar a la fase gaseosa. Por lo tanto, las presiones que yo tengo en equilibrio con mi solución van a ser menores que lo que predice la ley de Raoult. En cambio, cuando considero la dupla acetona, que es polar, con el disulfuro de carbono, el disulfuro de carbono es una molécula lineal, ¿verdad? Hay una polaridad aquí entre el carbono y el azufre, pero se anulan por ser lineal, entonces es muy apolar, ¿verdad? Por eso, disulfuro de carbono con acetona en disolución, cuando estén mezclados en estado líquido, no se siente muy cómodo y se produce una desviación positiva debido a que hay muchas moléculas que migran hacia la fase gaseosa, ¿de acuerdo? Entonces, así podemos vislumbrar nosotros la tendencia de pasar de la fase gaseosa, perdón, de la fase líquida a la fase gaseosa, y eso relacionarlo con las desviaciones positivas o negativas a la ley de Raoult, ¿de acuerdo? Y lo otro importante de notar en este gráfico es que, o en estos gráficos, en estos dos gráficos, es que si analizamos, por ejemplo, aquí en acetona y cloroformo, la curva del cloroformo, la curva experimental del cloroformo, esta curva que les estoy mostrando con el cursor, se hace bastante coincidente con la ley de Raoult cuando estamos a reacciones molares de cloroformo muy altas, ¿ya? Por otro lado, la curva de acetona se hace bastante próxima a lo que predice la ley de Raoult cuando la fracción molar de acetona es alta. Recuerden aquí que en 0 la fracción molar de acetona va a ser 1. Entonces, la fracción molar alta de acetona, la presión de la acetona se condice mucho con la ley de Raoult. Esto significa que la ley de Raoult funciona bien cuando estamos trabajando con un sistema, con un gas concentrado. Pero cuando queremos considerar eso que esté diluido, en el caso del cloroformo, cuando su fracción molar es baja, o de la acetona, cuando su fracción molar es baja, yo podría trazar otra línea recta aquí a la curva experimental, una tangente que me prediga de mejor manera como lo hace la ley de Raoult, que son estas líneas punteadas. Y estas líneas punteadas corresponden a lo que se conoce como la ley de Henry, ¿ya? Entonces, en ese caso, ¿verdad?, tengo un comportamiento mejor a lo que dice la ley de un comportamiento que se adecua más a lo que predice la ley de Henry cuando estoy trabajando con concentraciones bajas, y mejor funciona la ley de Raoult cuando estoy considerando concentraciones altas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué me dice la ley de Henry? La ley de Henry me dice que la presión 2 P2 va a ser igual a K2 por la fracción molar de 2. ¿Ya? Eso significa, en lugar de P2 es igual a P2,0 por X2 de la ley de Raoult. La proporcionalidad de la ley de Raoult está dada por el P2,0. En la ley de Henry está dada por el K2. ¿Ya? Y el K2, P2 igual a K2 por X, por la fracción molar de 2, que es de la ley de Henry, proviene de un desarrollo del virial de este tipo, ¿ya?, que me ajusta esta curva, ¿verdad? Esta curva me la ajusta con una función de la fracción molar, y me la ajusta con una serie de potencias de la fracción molar del componente 2. La fracción molar de 2 al cuadrado, fracción molar de 2 al cubo, etc. ¿De acuerdo? Esto es lo mismo que cuando uno hace una regresión lineal, cuando tiene una curva y le quiere hacer una regresión lineal, y uno obtiene un coeficiente de linealidad de regresión próximo a 1, uno dice, ya, está bien hecha la regresión lineal. Pero si obtiene un coeficiente de regresión lineal 0,5, ya estamos muy lejos del comportamiento lineal. ¿Y qué hacemos? Lo fiteamos con una potencia. Entonces ponemos potencia al cuadrado. Si eso no es suficiente, lo hacemos al cubo, etc. Y llegamos a formar un polinomio. Entonces la ley de Henry me corta este polinomio
en la primera potencia. Elimina las potencias mayores de x2, y me queda entonces que P2 es igual a K2 por x2. ¿Ya? Insisto, esto se cumple, la ley de Henry se cumple para cuando el componente que estamos analizando está más diluido, mientras que la ley de Raoult se cumple mejor cuando el componente que estamos analizando está más concentrado. ¿Ya? Entonces, Profesor, nosotros podemos decir que la ley de Henry se aplica solo a soluciones extremadamente diluidas. ¿Sí? sí. ¿Con qué variables la ley de Henry logra manejar en ese sentido el grado de dilución y la ley de Raoult no puede manejar? ¿Cómo, perdón? ¿Con qué? ¿Qué variables toma en consideración la ley de Henry que la ley de Raoult no hace para poder manejar concentraciones más diluidas? O sea, concentraciones más bajas. No. ¿Me A ver, explico? no es que tome más variables, sino que la ley de, a ver, pensemos en el origen de la ley de Raoult, ¿ya? La ley de Raoult me relaciona la presión de 2 del 2 cuando esté puro con la fracción molar de 2 en la disolución, ¿cierto? Y esto Sí. me daría la presión de 2 en la mezcla ideal, ¿ya? Entonces lo relaciona con la presión del gas 2 puro. La ley de Henry lo único que hace es una matemática que te tira una nueva recta con una pendiente K2. ¿Ya? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de fitear mejor esto que está aquí, este sector que está en concentraciones diluidas. Ah, ok. ¿Ya? Pero no más que eso. Es simplemente una relación matemática Es una corrección. que me hace esto, claro. Y por eso Perfecto. se corta este desarrollo del virial en la fracción, se corta en la segunda potencia. Cuando estoy aquí, estoy con fracciones molar de 2 baja, entonces si hago x2 al cuadrado, se hace más pequeño, al cubo más pequeño aún, etc. Entonces, es solamente una relación matemática. En cambio, acá tengo la presión relacionada al P2 y a la fracción molar de 2. ¿Ya? No hay, detrás de la ley de Henry, no hay otro tipo de consideraciones más que un ajuste matemático. Entonces, nos quedamos con la idea de que la ley de Henry funciona mejor a concentraciones bajas, mientras que la ley de Raoult, ¿verdad? Funciona mejor a las concentraciones altas dentro de una, estamos hablando cuando se acerca a un comportamiento ideal, ¿cierto? Bien, ya son las 11:10, entonces por hoy quedamos aquí y nos estaríamos viendo el lunes. ¿De acuerdo? Que tengan un buen fin de semana y entonces nos vemos el lunes. Profesor, una ¿Sí? consulta. ¿La clase 4 la va a subir? Sí, la voy a subir ahora. No la puse a subir antes porque había mucha gente que estaba confundida de hasta dónde entraba la materia para la prueba. Entonces no la quise Ya, subir antes de la prueba por lo mismo. ya, ¿Ya? genial. Muchas gracias. Listo, que estén bien. Chao, chao. Igualmente.